Si gustan, empezamos. Algunos compañeros nuestros están en una conferencia importante que organizamos con motivo de la publicación de un libro relacionado con la Ley General de Delitos Electorales. Le agradezco a mis compañeras y a mis compañeros que nos acompañan. Para nosotros es importante este tema. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI realizaremos 300 asambleas en todo el país para dar a conocer el eficiente proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023 que envió el gobierno federal y también para presentar alternativas para combatirlo y para ejercer presión buscando que se cambie el mismo. En estas asambleas, los priistas presentaremos un proyecto fiscal y presupuestario alterno que denominamos Programa para la Defensa de la Economía Familiar y el Empleo, y que tiene, entre otras, las siguientes propuestas. Primero, aumentar el presupuesto al campo, regresar los programas concurrentes, fortalecer la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Y hago un paréntesis, es vergonzoso lo que está pasando con CONAZA. En el 2018 tuvo un presupuesto cercano a los 1,000 millones de pesos. Hoy apenas rebasa los 60 millones de pesos. Esto quiere decir el pago de la nómina, únicamente. Dejando a los campesinos más pobres, aquellos que están en la Candelilla, en la Lechuguilla, en las zonas de temporal, sin un apoyo. También fortaleceremos el crédito blando, los programas de equipamiento y el subsidio a la semilla. Otro rubro importante es aumentar el gasto en medicinas e infraestructura hospitalaria, garantizar los tratamientos de cáncer e invertir en vacunas. Este país ya no está invirtiendo en este importante rubro y en un momento platicará con ustedes doña Friné. Aumentar los presupuestos para el servicio de agua potable, drenaje, electrificación y regularización de la tierra urbana, que todos tengan su casa legalizada. Aumentar los subsidios a universidades públicas y poner recursos para fortalecer los sistemas pensionarios de estas entidades, me refiero a las universidades, que están a punto de llegar a un colapso. Invertir en la construcción y mantenimiento de carreteras. En este rubro el gobierno federal quiere dejar sin recursos a 20 estados y a otros 4 se les disminuye en relación al año anterior. Más recursos para estados y municipios en materia de seguridad, pueblos mágicos y medio ambiente. Reactivar el programa 3x1 que apoyaba y hacía justicia a las comunidades migrantes. Los mexicanos en el extranjero son un sostén de la economía nacional y en su comunidad, de donde ellos salieron, debe de haber obra pública, servicios públicos y bienestar. Reactivar los fondos para apoyar a las personas con discapacidad, en especial los que ayudan a su movilidad. Destinar fondos para la promoción de México en el extranjero, tanto para atraer inversiones como para colocar productos mexicanos en el exterior y generar turismo al país. Hay una realidad, en lugares como Acapulco solamente tenemos turismo nacional, ya no tenemos turismo extranjero. Y esto implica que ya no llegan divisas a estos centros turísticos. El grupo parlamentario asimismo propondrá, entre otras medidas, para amortiguar el peso de la crisis económica y distribuir mejor la riqueza, las siguientes. Eliminar algunas comisiones bancarias que dañan a las clases más necesitadas. Los trabajadores no deben pagar por recibir su sueldo o consultar sus saldos. Hoy tenemos muchos trabajadores que están en la circunstancia de aquellos peones acasillados, es decir, que tienen que estar sujetos a alguien para que les pague. Con el objeto de apoyar a la economía de los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas, restablecer los programas de apoyo crediticio a través de la Secretaría de Economía y la Banca de Desarrollo. Para los trabajadores que se encuentran en pobreza laboral o muy cerca de esta,
Establecer la tarjeta de apoyo fiscal para reducir los impuestos que tienen que pagar. Estamos en una emergencia. La inflación real supera el 10%. Los corporativos deben garantizar la seguridad social a los trabajadores de las tiendas de conveniencia y de quienes laboran en servicios que se contratan por aplicaciones digitales, entre ellos los de transporte o compras rápidas. Ahí estaremos presionando para que las autoridades laborales ejerzan sus atribuciones y todos los trabajadores tengan seguridad social. Esta propuesta ayuda a redistribuir la riqueza. El PRI exige que se analicen malas prácticas comerciales en las fronteras, donde la baja del IVA no significó un ahorro para las familias, pues malos empresarios aumentaron el precio de los productos en la deducción que se proponía. Además, proponemos que una parte de los impuestos recaudados a empresas mineras o de hidrocarburos se queden en las comunidades donde se realiza la explotación para revertir daños y mejorar las condiciones de vida. Este fue un programa muy exitoso durante el último gobierno del PRI con el presidente Peña. Disminuir impuestos para actividades regionales que generen nuevos mercados, entre ellas la producción de mezcal, los vinos de mesa y artesanías. Proponemos instaurar un fondo que compense a los trabajadores que han tenido que retirar de sus afores por desempleo para que su ahorro para el futuro no disminuya y con ello no pongan en riesgo sus semanas de cotización y su pensión futura. Termino. En cada una de estas 300 asambleas estará presente los diputados del PRI. No vamos solo a explicar los problemas del país, también escucharemos las necesidades de las regiones, que como ustedes saben son muchas y en este proyecto de presupuesto que se presentó no se están atendiendo. También les llevaremos propuestas y les vamos a plantear una ruta para protestar sobre este proyecto de presupuesto que no satisface a las y los mexicanos. Muchas gracias. Les pido a mis compañeros que hagan uso de la palabra. Tengo entendido que sigue don Ildefonso. Gracias. Gracias. Ildefonso, por favor. Buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación y a todos mis compañeros de bancada, con el permiso del coordinador. Ya desde el primer presupuesto del 2022 que analizamos hace un año, advertíamos que desgraciadamente no cumplía con 3 elementos fundamentales que cualquier paquete fiscal presupuestal debe de cumplir. El primero, ser realista, no sobreestimar indicadores que nos puedan todavía llevar a menores márgenes de maniobra. Y hoy, como lo dijimos hace un año, el crecimiento de la economía mexicana lo calcularon para el 22 en 4.1 en el paquete económico que presentaron en el 2021 y hoy estaremos creciendo solo al 2.4%. Una vez más, sobreestiman el ritmo del crecimiento, pretendiéndolo llevar al 3% en el 2023 y con una realidad que muestra que la mayor parte de las agencias que están haciendo estimaciones no rebasan el 1.5. ¿Qué consecuencias graves tiene esto? Que pudiéramos estar trabajando con un presupuesto de ingresos que lamentablemente no se cumpla y nos lleve todavía más a una dificultad seria para cumplir los objetivos y aumentar el déficit fiscal. En segundo lugar, la inflación. Al igual que el año pasado, les insistíamos que estaba subestimada en este caso, y efectivamente, un año después comprobamos que la inflación fue el doble que la que trajo el paquete económico presentado en el 2021. Ahora de nuevo se presenta una inflación del 8.9 cuando estamos seguros que llegará casi a los 2 dígitos. Y esto tiene repercusiones en la contabilidad, la evaluación del costo de la deuda. Ya en este presupuesto, el costo de la deuda está prácticamente incrementándose en un 30%. Y como puntos del Producto Interno Bruto está llegando al 3
0.4% del PIB, lo que implica que estamos gastando en el costo financiero más de lo que gastamos en educación, más de lo que gastamos en salud. Si bien el monto proporcional al PIB se mantiene, esto no quiere decir que la deuda no se incrementa. De hecho, en este paquete fiscal nos presentan el déficit público mayor de los últimos 22 años en México, 3.6% de déficit. Esto, obviamente, definiendo los requerimientos financieros, está claramente establecido porque los ingresos están incrementándose solo en 0.8% del PIB, mientras que los gastos tienen un incremento muy superior y por lo tanto hay un aumento en la deuda absoluta y hay un aumento claramente en el déficit fiscal. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, la deuda en sí misma no es mala, pero cuando la gastamos en gasto corriente, porque este presupuesto de austero no tiene nada en gasto corriente, no está invirtiéndose en esfuerzos productivos que permitan a futuras generaciones poder hacer frente a esos niveles de endeudamiento. Cuando no invertimos en el campo, cuando no invertimos en las pymes, cuando no invertimos en los sectores estratégicos, es realmente preocupante porque la capacidad de pago de nuevas generaciones será menor que lo que tenemos hoy en México. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Ayer aplaudo un anuncio de la Secretaría de Economía donde convoca al sector productivo a una nueva política industrial en lo que son autos eléctricos, semiconductores y las nuevas áreas de la tecnología. Pero lamentablemente el presupuesto de la Secretaría de Economía bajó en promedio de los últimos 6 años hasta el 18 de 12,000 millones de pesos a 3,000 millones de pesos. Esas buenas intenciones de impulsar un nuevo desarrollo no están respaldadas con una inversión presupuestal. Así es que, primero, este presupuesto es inequitativo intergeneracionalmente. Le da incertidumbre a las nuevas generaciones de mexicanos de cómo, sin invertir hoy que es necesario frente a un mundo en recesión, en esfuerzos productivos para la pequeña empresa, para el campo, para el agricultor y para todos. Y en segundo lugar, no le estamos apostando a las nuevas generaciones. El gasto en salud, que Friné nos hará comentarios, por ejemplo, en los no asegurados, en los que no tienen cobertura, cae. El gasto en educación no prevé en educación básica un esfuerzo de recuperación de los años escolares perdidos. No le estamos invirtiendo a los mexicanos que menos tienen para asegurar un mejor futuro y una mejor capacidad de hacer frente a los retos. Y adicionalmente, dentro de todos estos elementos, estamos viendo que la sustentabilidad en el tiempo de las finanzas públicas se deteriora. Se deteriora porque el costo de financiamiento está aumentando, un 30% de incremento real en el costo de financiamiento, las perspectivas inflacionarias no ceden, las tasas de interés se incrementan y lamentablemente no tendremos capacidad de controlar el nivel de incertidumbre con un mundo en recesión y con permanente inflación. Al no invertir para que los mexicanos tengan buenos empleos, al no invertir para que los mexicanos tengan mejor salud, mejor educación y estén mejor preparados, y simple y sencillamente dedicar un gasto en inversión que está anclado en la mitad al sector energético de energías fósiles y la otra parte a proyectos emblemáticos donde se repite casi en 100% lo asignado una vez más con revisiones al Tren Maya, no estamos invirtiendo en infraestructura de futuro. Por lo tanto, como lo dijimos el año pasado, hoy el margen de maniobra está agotado y la vulnerabilidad frente a la incertidumbre está aumentando. Y obviamente mis compañeras ahondarán en cada uno de estos sectores donde requerimos un mayor compromiso y dirigirán nuestros esfuerzos en el debate presupuestal. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Friné Azuara. Muchísimas gracias. No cabe duda de que este gobierno lo que menos le ha importado es la salud de los mexicanos.
A 4 años de operación, esta administración ha ido de fracaso en fracaso. Fracasó en el modelo de salud que tanto se les había prometido a los mexicanos, porque con un presupuesto en salud como el que se propone para 2023, no se logra recuperar ni sus niveles previos a 2018, cuando era Seguro Popular, y había una inversión del PIB de 1.28 en 2016. Para 2023 disminuye a solo el 0.81%, muy por debajo de lo prometido por este gobierno de invertir 1 punto del PIB adicional. Para la población sin seguridad social, no se invierte ni siquiera lo indispensable para lograr atender a los millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. Para este 2023 se proponen 209.616 millones de pesos, que representan tan solo el 8.1% de incremento respecto al 2022, con un monto de 15.668 millones. El colapso en el abasto de medicamentos e insumos, provocado por la incapacidad e inexperiencia de este gobierno, aunado a la pérdida del acceso a los servicios públicos de salud, ha provocado un incremento en el gasto de bolsillo de las familias mexicanas hasta en un 40% para la atención de su salud, lo que refleja que la gratuidad de los medicamentos prometida por este gobierno ha sido otra de sus grandes mentiras. Lo que sí está ocurriendo es la privatización de la atención en la salud de la población más pobre y marginada de nuestro país, al recurrir cada vez más a los establecimientos privados. Van a las instituciones públicas y no hay atención médica. No saben ni a dónde están afiliados. Van, les dan las recetas y no tienen la oportunidad de poder recibir los medicamentos, por lo que 7 de cada 10 mexicanos acuden a estos servicios privados. Déjenme darles un dato que nos ilustra la tendencia a la privatización de la atención médica que ha estado ocurriendo en los últimos años en nuestro país, porque le han pasado la responsabilidad de esta atención a los establecimientos privados, como son los consultorios adyacentes a las farmacias. Estos ahora proporcionan 22.3 millones de consultas más que el sector público, alcanzando 120 millones de consultas al año contra 97.7 millones que proporcionan las instituciones de salud. ¿Cómo es posible que ante esta realidad en el proyecto de presupuesto para 2023 se plantee todavía una reducción de 14.304 millones en el gasto para la adquisición de medicamentos respecto al monto aprobado en 2022? ¿Dónde está ese presupuesto para darle sustento a la gratuidad de medicamentos que tanto nos han venido recetando y la que solamente han estado engañando al pueblo? La misma falta de medicamentos en las instituciones públicas sigue poniendo en grave riesgo la salud y la sobrevivencia de todos nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con cáncer. No en vano, las cifras de la mortalidad de nuestro país reflejan como primera causa las enfermedades del corazón, como segunda el COVID y como tercera la diabetes mellitus. Ojo con nuestros adultos mayores. Como podemos ver, en este mismo proyecto de presupuesto ya no pueden ocultar la falta de interés por nuestra niñez mexicana. A este gobierno nuestros niños no les importan. Hemos sido testigos de grandes y repetidas manifestaciones por parte de padres y madres de niños con cáncer, suplicando por estos medicamentos oncológicos para el tratamiento de sus niños sin obtener respuesta. Y lamentablemente este recorte y el saqueo del FONSAVI, que es el Fondo de Salud para la atención de los cánceres de estos niños, seguirá afectándose por la indolencia de este gobierno. Por eso, no nos extraña tampoco que al organismo encargado de la atención de la salud de la infancia y la adolescencia, SENCIA,
le pretendan aplicar una importante reducción de 16,288 millones de pesos, o sea, un 53.6% menos, al pasar de 395.2 millones en 2022 a 14,107 millones para el 2023. Pero no solo se afectará este rubro, sino también la adquisición de vacunas. Los riesgos de presentarse enfermedades prevenibles por vacunación cada vez son mayores. Están aquí ya, a la vuelta de la esquina, porque las bajas coberturas de vacunación en estos últimos años no le generan a este gobierno el más mínimo pendiente al proponer este nuevo recorte, ya que tan solo el 35.8% de nuestros niños entre 1 y 2 años de edad tenían su esquema completo en el 2021, de acuerdo a los últimos datos de la encuesta La Insanud. Mediante este panorama, el programa de vacunación será protegido, ya que presenta una disminución de 14,713 millones de pesos respecto del monto aprobado para el 22. Bueno, hasta el Instituto Nacional de Pediatría ha tenido un recorte de 38.78 millones de pesos. Insisto, la infancia no es el tema prioritario en este presupuesto, por lo que la insuficiencia presupuestal para la adquisición de vacunas y el casi nulo crecimiento en el programa de la vigilancia epidemiológica seguirá poniendo a nuestro país en una mayor vulnerabilidad frente a esta pandemia y otras emergencias sanitarias que puedan ocurrir. Vamos a solicitar que se le mueva una patita a este presupuesto que en realidad sea aplicado para la salud de los mexicanos. Hablo del Fonsavi, pues este fondo se debe destinar para la atención de los cánceres, las enfermedades raras y el VIH-Sida, entre otros. Pero déjenme darles otro dato de incongruencia en este presupuesto. En la distribución del presupuesto, que tiene que ver con el monto que se propone para el programa de salud materna, sexual y reproductiva, que asciende a 2,240 millones de pesos para el 2023, representando una disminución de 817 millones de pesos, es decir, 26.73% menos respecto al presupuesto del año pasado. Este programa debería de considerar un presupuesto mucho más robusto, porque les voy a dar un dato que si no lo tienen, deberíamos de tomarlo en cuenta. En estos últimos años, el incremento de la muerte materna se ha disparado a niveles muy alarmantes. Esto significa un retroceso muy lamentable y doloroso en el capítulo de la salud de las mujeres mexicanas. Ante este panorama presupuestal tan irresponsable e indolente que sigue incrementando la desigualdad social, afectando a los más pobres y desprotegidos de este país, sobre todo a los adultos mayores, a las mujeres y a nuestra niñez, los diputados del PRI lo votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con María de Jesús Aguirre. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. No renunciemos a la facultad constitucional que tenemos de poder revisar el presupuesto. El año pasado no se le movió ni una coma y por lo tanto estamos renunciando como diputadas y diputados federales a esa facultad que nos confiere la Constitución. En el caso que me ocupa, les comentaré de algunos temas sobre el campo mexicano. Históricamente el presupuesto de la SADER fue de 92,000 millones de pesos. Les traje esta tabla para que vean ustedes cómo fue disminuyendo a partir del 2015. En el 2015 se aprobaron 92,000 millones de pesos para el campo
y vean ustedes cómo en el 2018 lo entregamos en 72,000. Hoy vemos que a partir del 2019 fue bajando, incluso a 47,000, casi el 50% de lo que estaba considerado en el 2015. Estos son los números precisamente para el campo. Aun y cuando hoy se hable de un aumento para el presupuesto del campo, claro, qué bueno que esté aumentando el presupuesto del campo, porque la deuda con el campo es histórica y porque si nuestros campesinos, nuestros productores del campo no trabajan, no producen, entonces ¿qué va a haber en las mesas de las mexicanas y los mexicanos? Los principales incrementos de la SADER fue para fertilizantes, que pasó a 16,684 millones, la producción para el bienestar, que pasó a 15,506 millones, y los precios de garantía. En estos tres programas se suma el 62.41% de los 70,528 que están considerados en este próximo año para el presupuesto 2023. Estos son considerados como apoyos de carácter asistencial, solo de apoyo al ingreso de los campesinos. Los apoyos de fertilizantes, claro que antes eran considerados solo para algunos estados de la República, hoy van a ser considerados para todos los estados de la República, porque las diputadas y diputados integrantes de la comisión hemos estado insistiendo mucho ante el secretario de Agricultura de que es muy importante que haya equidad en el reparto de los recursos y que sea para todos los estados de la República. Pero de nada sirven los fertilizantes si no le ponemos ni siquiera un peso a las semillas. Tenemos que ponerle presupuesto a las semillas, porque ¿de qué sirve el fertilizante si el campesino, el pequeño productor, no tiene precisamente para las semillas? Es necesario revisar también las asignaciones presupuestales para hacer frente al incremento de importaciones, que hoy representan el 48% del maíz que se consume en México. Y les quiero dar un dato que cuando tuvimos nuestra plenaria nos llamó mucho la atención porque fueron especialistas en el tema del campo. Casi 1 millón de hectáreas se han dejado de sembrar en México entre el 2018 y 2022 y atenuar la tendencia creciente en el precio de la tortilla. Ustedes saben que dependiendo a dónde vayan a comprar la tortilla es el precio que le dan. Ahorita aproximadamente está en 21 pesos el kilogramo. En este presupuesto se mantiene la misma cifra ejercida por el Sistema Nacional de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria, que es el SENACICA. En 2022 fue de 3,344 millones. Esta cifra se considera insuficiente para atender las campañas sanitarias, el control de plagas y enfermedades de cultivos, ganado, peces, para asegurar la productividad, apoyar la comercialización y cuidar la salud de los consumidores, por lo cual el grupo parlamentario del PRI va a proponer que se aumente para la SENACICA de perdido 1,700 millones más. La semana pasada atendí a un grupo de citricultores. Ellos tienen problemas en todo el país, estos citricultores, por el tema de las plagas que le han pegado duro a la naranja, a la toronja y a los limones. Insistiremos en buscar apoyos para créditos agropecuarios, porque la propuesta del Ejecutivo Federal no considera recursos para la banca de desarrollo en materia de financiamiento, aseguramiento. De la misma manera, consideramos indispensable el apoyo al fomento productivo, que se capitalice las unidades de producción, por lo que vamos a proponer ampliar y separar el programa de fomento a la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, como ocurrió hasta el 2020 en cada actividad.
reactivar la vertiente financiera del PEC con 2,000 millones para la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquera. También vamos a solicitar 2,500 millones de pesos al programa de atención a siniestros agropecuarios. Tenemos que destinar 2,000 millones de pesos al programa de vivienda rural, que es un rubro que también hemos estado descuidando. Reactivar el programa de concurrencia con las entidades federativas. Al menos 3,000 millones de pesos se requiere para tener un programa de concurrencia con los estados en nuestro país. En fin, reactivar programas para jóvenes emprendedores del campo. Necesitamos que los jóvenes se queden en el campo, necesitamos que el joven se enamore del campo, que vean en la producción del campo que es realmente un negocio redituable. Por eso los jóvenes emprendedores de nuestro campo requieren del apoyo, y las mujeres rurales también requieren de los apoyos. Muchas de ellas son jefas de familia porque sus parejas, sus esposos, han tenido que emigrar a Estados Unidos. El apoyo a la milpa mexicana, a la agricultura familiar, como una forma de opción para fortalecer la producción de autoconsumo de los pequeños productores. Ampliar el programa de precios de garantía para llegar a más cultivos y a más productores con componentes que sirvan para la administración de riesgos de mercado, de apoyo y de comercialización. Y triplificar el presupuesto del programa de atención a aspectos agrarios. En el 2022 tuvo 160 millones de pesos. En el 2023 trae una reducción de 127 millones. Se requieren por lo menos 480 millones de pesos para equipamiento y personal que permita atender a los campesinos en sus trámites y en sus gestiones, porque con la austeridad no hay suficiente personal para atender a nuestros campesinos. Tienen que hacer filas de cuadras y cuadras y no logran obtener una cita para poder llevar a cabo sus trámites. En fin, creo que son muchos los temas. Pudiéramos hablar también de lo que es el riego. En México se requiere un riego tecnificado, porque siempre se está insistiendo de que los productores del campo gastan mucha agua en la producción alimentaria para todo el pueblo de México, pero no les damos las herramientas. Y si ellos tuvieran tecnificado el riego y no fuera un riego rodado a través de sequías, entonces pudiéramos nosotros estar ahorrando este vital líquido que en el caso de Nuevo León han sido de veras meses muy complicados de sequía, y en otros estados de la República Mexicana. En fin, empleo temporal, son muchos los temas del campo. Yo no quisiera extenderme más, pero si gustan puedo entregarle a Caro este documento para que Caro lo pueda compartir y poderle ceder el uso de la palabra a la diputada Cuquis Camarena, que ella también les hablará sobre ganadería. Y como ustedes saben, pues la producción del campo mexicano va de la mano, la agricultura y la ganadería. ¿Sería cuánto? Y una vez más decirles a las diputadas y a los diputados, no renunciemos a nuestra facultad constitucional de poder aprobar un presupuesto justo para las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a nuestro coordinador del grupo parlamentario del PRI, al diputado Rubén Moreira, a todas mis compañeras y compañeros diputados de este grupo parlamentario por su apoyo y su respaldo, y a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Hoy hablo como legisladora, también hablo como presidenta de la Comisión de Ganadería y como pequeña productora del estado de Jalisco. Hablar de las actividades ganaderas de México es hablar de familias de ganaderas y ganaderos que dan todo el corazón y su esfuerzo
al trabajo diario. Las y los ganaderos, desde el pequeño hasta el gran productor, año con año buscan mejorar sus condiciones de infraestructura, de tecnificación, de sanidad y de competitividad para continuar produciendo alimento para todo nuestro país. Pero la ganadería de nuestro país enfrenta grandes dificultades. Enfrenta dificultades que son ignoradas por quienes tienen la responsabilidad de proponer un presupuesto garante y distributivo que dé certeza para mejorar las condiciones del pequeño productor y logre alcanzar su desarrollo y crecimiento. Pero en lugar de ello encuentran 0 pesos en programas federales y en políticas públicas. 0 pesos que se traducen en la quiebra, que se traducen en sacrificio y en venta de animales porque el pequeño productor ganadero no puede sostenerlos. También la ganadería enfrenta la inflación, que en el mes de agosto de este año fue casi del 9%. Esto fue 4% más alta que lo reportado en el mismo mes del año 2021, de acuerdo a datos del INEGI, arrojando el registro de inflación más alto en los últimos 20 años. Prueba de ello es que en los últimos meses, productos de la canasta básica que provienen de la cadena de valor pecuaria han tenido incrementos en sus precios, afectando directamente a los pequeños y medianos productores y a los consumidores. Por ejemplo, la leche aumentó un 13%, la carne de bovino un 14%, el pollo 14% y el huevo 37%. También la ganadería en México enfrenta los estragos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha provocado que a nivel mundial los fertilizantes hayan tenido un incremento de entre 100 y 180%. Además, el alza de los insumos, granos y forrajes como el maíz, el trigo y la soya han aumentado en un 80%. La crisis del agua también preocupa a las y los ganaderos de nuestro país, debido a que en el mes de julio del año 2022, la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta por sequía en un 48% del territorio nacional. Las entidades federativas más afectadas por la escasez de agua fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, lo cual afectó directamente la producción pecuaria y agrícola, ya que en estas entidades federativas utilizan el 70% del agua del país para producir nuestros alimentos. La sequía ha repercutido en más de 6 millones de hectáreas de siembra, impactando en la ganadería por falta de forrajes, menor productividad en granos, sorgo, trigo, frijol y maíz. Esto ha provocado que se profundice la dependencia de México en las importaciones, de arroz con el 83%. Consumimos el 65% de trigo importado, el 73% de maíz amarillo, en granos y oleaginosas el 52% importado. Como verán, la mayor parte de lo que consumimos proviene del extranjero y esto vulnera a las y los productores de México. No existe un equilibrio entre la producción nacional y las importaciones y esto es por la falta de apoyos a nuestros pequeños productores. Otro ejemplo de la dependencia en las importaciones es la leche, donde el gobierno federal hace unos meses compró 20,000 toneladas de leche en polvo a Estados Unidos y para finales de este año comprará un total de 50,000 toneladas de leche en polvo, prefiriendo pagar 13 pesos por litro la leche importada en lugar de pagárselo a los productores nacionales, quienes actualmente les compran su leche entre 8 y 10 pesos el litro. Esto apunta a una desigualdad y descobijo total por parte del gobierno federal. Y lo anterior impactará negativamente a las y los productores de leche de México, ya que habrá un daño por 15,000 millones de pesos por la leche que se dejará de producir, es decir, más de 3,000 millones de litros de leche mexicana al año. Otro dato a destacar es que en el 2020 había un padrón aproximadamente de 13,000 productores que entregaban leche a Liconza.
Actualmente el padrón está cerca de los 4,000 productores que entregan leche a Liconza. Otro tema sumamente importante es la sanidad e inocuidad para la ganadería y la salud de México, la cual desafortunadamente es un área que se ha dejado a un lado. Este breve diagnóstico que les hago, amigas y amigos, nos dice que el subsector ganadero tiene grandes problemáticas que se complican más cuando no se apoya a los pequeños productores. Lo que les acabo de comentar con cifras, lo he visto en mis recorridos en diferentes estados de la República. He visto y escuchado de primera mano cómo pequeños productores, cómo familias enteras que se dedican a alguna actividad ganadera no tienen el respaldo del gobierno federal, no tienen opciones de política pública que respalde su actividad, su producción y su ganado. Y quiero hacer énfasis en los siguientes datos que les voy a dar, porque es sumamente importante que sepamos cómo ha disminuido el presupuesto a partir del año 2018. En el presupuesto aprobado para el 2018 se asignaron para subsidiar la totalidad de actividades ganaderas, y aclaro, solamente para actividades ganaderas, 3,000 millones de pesos. En el 2019 fueron asignados 4,500 millones de pesos. En el 2020 bajó dramáticamente el apoyo a las y los ganaderos, con un monto de 1,000 millones de pesos. En 2021 fue un desastre totalmente para la ganadería de México, ya que no se le asignaron subsidios a las actividades pecuarias y estuvimos en 0 pesos. En el 2022 fueron solamente 50 millones de pesos para los más de 800,000 ganaderos que somos en el país. Y en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2023, presentado por el Ejecutivo Federal, propone solamente 52 millones de pesos, es decir, el 0.1% del presupuesto total que se le asigna a SADER. Y yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer las ganaderas y ganaderos de nuestro país? Tenemos que del 2018 al presupuesto para el 2023, el presupuesto para las actividades ganaderas ha disminuido más de 3,000 millones de pesos. Fíjense bien, el 99% ha disminuido al día de hoy. Otro dato comparativo es, si el presupuesto que se propone para SADER en 2023 es de más de 70,500 millones de pesos, que representa el 100% del presupuesto del SADER, a ganadería solamente le están dando 52 millones de pesos. Y repito, el 0.1%. Así de complicada está la situación para las y los ganaderos de México. Como podrán darse cuenta, el subsector ganadero está siendo abandonado por las políticas de la mal llamada austeridad, las obras faraónicas e irresponsables. Como presidenta de la Comisión de Ganadería, tengo un gran compromiso con las y los ganaderos de mi país. Un compromiso que se debe atender, y para hacerlo es necesario sumar voluntades y esfuerzo. Por ello, hago un llamado a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Ganadería para que construyamos un frente común en favor de nuestra ganadería mexicana. Un frente donde nos comprometamos con el sector pecuario y dejemos de lado los colores de partido. Salvemos a la ganadería de México, salvemos a las y los pequeños productores de nuestro país, quienes no pueden sobrevivir con el 0.1% del presupuesto que propone el Ejecutivo Federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con preguntas de nuestros compañeros periodistas. Jimena Mejía, del Excelsior. Gracias, buenas tardes, diputados. Preguntarles si esta propuesta de presupuesto la harán con el PAN y con el PRD. Hay un acercamiento con ellos después de estas fricciones que han tenido. Y la segunda pregunta sería, ayer se abrió la puerta para el diálogo con la reforma electoral. ¿Qué coincidencias actualmente ven con Morena en esta propuesta? Gracias. A ver, es importante aclarar la segunda parte primero. En la Comisión de Reforma Electoral hay decenas de iniciativas
Y lo que dijo nuestro compañero diputado Cacique es que hay que resolverlas. Esto no quiere decir abrir el paso a ninguna reforma electoral. Nosotros hemos sido claros que en el tema de la defensa del INE, nosotros no dejaríamos pasar una iniciativa que lo destruya, ni tampoco una de los tribunales electorales. Pero también es cierto que la Corte nos está obligando a resolver los temas de las acciones afirmativas. Y eso es a lo que se refería el diputado Cacique. Vi la publicación y esa no es exacta ni es el sentido de lo que ahí se estaba discutiendo. Nosotros tenemos que resolver, y lo tiene que resolver el PAN y el PRD y todos, esos mandatos que están de los tribunales jurisdiccionales en materia electoral, sobre todo las acciones afirmativas, y ahí están pendientes. Nuestra oposición es a que el INE desaparezca y a que el tribunal desaparezca, que eran las propuestas iniciales de Morena, pero las otras cosas se tienen que discutir. ¿Por qué? Porque si no se dañaría a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las comunidades indígenas, a las personas afromexicanas y a los migrantes. Creo que la nota no refleja lo que ahí se estaba discutiendo en ningún momento. ¿También la permanencia de los OPLES? No, eso es, seamos claros. La constitución de los órganos electorales nosotros no los estamos tocando ahora, y ya lo he dicho varias veces nuestra dirigencia. No estamos en temas donde los tribunales nos han ordenado que hay que resolver, o en temas de extrema urgencia que pueda haber, ¿no? Pero nada más, no confundamos, esa nota no refleja para nada lo que escuchamos los que estaban ahí. Entonces, para nada. En cuanto a la propuesta que tienen de presupuesto, ¿habría un acercamiento con el PAN y con el PRI o irían solos? Nosotros hemos estado platicando con Acción Nacional y con el PRD, pero somos partidos distintos y nos preocupan cosas distintas. Entonces, en este sentido, está abierta la puerta a nuestros aliados electorales, PAN y PRD, para discutir cualquier tema. Pero hoy estamos nosotros planteando preocupaciones que son nuestras. El campo, la medicina, la salud. Recordemos que somos un partido que tiene la preocupación de apoyar a los que menos tienen. Somos un partido que surgió de la revolución y nuestra propuesta es socialdemócrata. Entonces, está abierta la puerta para discutir, pero nosotros hoy tenemos este mandato de los electores nuestros y seguiremos insistiendo en apoyar a los que menos tienen. Sobre todo cuando uno voltea y ve que lo que construyó el PRI se está derrumbando. La seguridad social, los sistemas pensionarios, el campo, la ganadería y las buenas finanzas. Vamos con Maru Rojas, de Radio Fórmula. El Grupo Parlamentario de Morena acaba de anunciar un foro de Parlamento abierto para la discusión de este presupuesto. Ya cambió el formato, antes aquí venían gobernadores, presidentes municipales a platicar con los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Ahora, el PRI va a participar en este foro de Parlamento, lo avala, lo apoya y, discúlpeme que vuelva a insistir en la pregunta de mi compañera, ¿van en alianza en el presupuesto PRI, PAN, PRD? A ver, nosotros tendemos la mano a quienes han sido nuestros aliados electorales para la defensa del presupuesto de los que menos tienen, de la salud, de la medicina, de la educación, de las universidades. Hemos seguido dialogando mucho entre nosotros aquí en la Cámara y seguiremos haciéndolo. Si ellos están dispuestos, obviamente, claro que lo haremos. Ese es un tema. En el caso de Morena, a nosotros no se nos ha comunicado nada por la Cámara. Si es un parlamento que organiza la Cámara, pues como en todos asistiremos. Para eso se nos paga, para empezar. Y esto no quiere decir que no hagamos nuestras 300 asambleas en el país, ni que no recibamos a grupos específicos. Y quiero, por favor, pedirle a Melissa Vargas, nuestra diputada por el Estado de México, les comente un tema que tenemos que atender rápidamente y que está relacionado con esta entidad donde hay más de 20 millones de habitantes. Gracias, coordinador. De manera muy rápida, queremos externar la preocupación de diputados y diputadas federales del Estado de México, concretamente del PRI, sobre todo porque hacemos una invitación de nuevo al INEGI a que revise la situación demográfica del Estado de México. El año pasado perdimos cerca de 4,000 millones de pesos a causa de que de la nada
se esfumaron 1 millón de habitantes en el Estado de México. Hacemos de nuevo un exhorto al Instituto Nacional, al INEGI, a que pueda revisar la situación del Estado de México. Somos uno de los estados, el segundo estado que más aporta al Producto Interno Bruto, y consideramos que desafortunadamente el trato financiero que nos están dando no es el justo ni el adecuado para las necesidades y las urgencias que tiene el estado con la mayor población demográfica de este país. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con Claudia Telles del IMER. Buenas tardes. Para preguntarles un tema específico después de una orden del juez, ¿cómo hacer para que las escuelas de tiempo completo estén integradas en este presupuesto? Esa es una. Y si me podrían comentar cuál será la respuesta de la Comisión de Presupuesto a la orden de la Suprema Corte en cuanto al presupuesto del INE para este año, y cómo hacer para que no le recorten presupuesto al órgano electoral frente al próximo año. Gracias. Bien, pues primero que nada les diría que definitivamente al hablar de los temas de educación es una de las prioridades que en el PRI hemos estado sosteniendo desde que llegamos a esta legislatura, de tal suerte que estaremos insistiendo que puedan recuperarse estos fondos. La verdad es que nos resulta interesante que se abra el ejercicio de Parlamento abierto, pero nos resultará más importante que se puedan efectivamente haber la disposición para poder cambiar el proyecto que se ha enviado a esta legislatura. De otra manera, la verdad es que resulta muy aleccionador las cifras, pero muy decepcionante los resultados. Varias de mis compañeras y de mis compañeros han dado ya cifras. En el PRI hemos hecho un análisis a detalle de cada uno de los ramos que componen la propuesta. Está a disposición de ustedes a través de una página electrónica, presupuestoabierto.com, en donde van a observar no solamente el análisis de este año, sino lo que ha representado desde 2018 y la comparación hasta el 2023. Y en todos los casos, en todos absolutamente, aunque aparentemente ustedes observen algunos incrementos, van a encontrar que cuando hacemos la deflactación, definitivamente hay enormes pérdidas. Pérdidas que en algunos de los casos van hasta el 90%. En el caso de educación, que es tu pregunta, incluso hay más de 10 programas, además de las escuelas de tiempo completo, en donde son sensibles. Pregúntenles a los diputados que son maestros, la formación de profesional docente, los programas nacional de inglés, los programas nacional de deportes, en donde tenemos pérdidas que van desde el 50 hasta el 90%. En fin, y por supuesto, en lo que respecta a los presupuestos del INE, seguramente el coordinador les dará mayor claridad de cuál es la postura de mi grupo parlamentario. Ayer en la Junta de Coordinación Política se discutió que la próxima semana se va a debatir ese tema acá en el Pleno. Entonces yo me estaría a eso. Y revisaremos el presupuesto que envía el Instituto Nacional Electoral. Nosotros estamos por la defensa del mismo, pero también le pedimos austeridad. A ver, como ha sucedido en todas partes de este país. Ok, vamos con Claudia Salazar. Sí, buenas tardes, diputado. Entonces confirma que sí se busca tocar el tema de una reforma electoral para resolver el tema de las acciones afirmativas. ¿Eso para cuándo sería? Y delimitar qué, porque ayer el diputado Mier hablaba de delimitar las facultades del tribunal y del INE, porque parecían excesivas las sanciones que son objeto de los legisladores, y que incluso dijo que todos estaban de acuerdo en hacer una intervención en las facultades del INE y del tribunal, lo cual es una reforma constitucional, y que si no había acuerdos magros en reformas constitucionales, también iban a ir a reformas secundarias. Entonces aquí yo le quiero pedir que nos precise en qué sí el PRI va a ir a una reforma electoral en estos tiempos. No está, porque está hablando de que sea en octubre, o sea, ya es inminente una reforma electoral, en la que mi pregunta es ¿hasta dónde va a participar el PRI en esta reforma? Y también, permítame, ¿ya tiene alguna negociación con Morena sobre el tema presupuestal? Porque el diagnóstico de todo lo que escuché, pues sí, es muy crítico y todo, pero
Pues como siempre cada año ha sucedido desde que empezó este gobierno, pues son muy buenos en los diagnósticos, pero a la mera hora no sucede nada, no les cambian nada, no hay negociación, se cierran y pues son buenos deseos de parte de los grupos de oposición y no se logra nada. Está el PRI tratando alguna negociación con Morena a partir de estos acercamientos que han tenido recientemente. Esas son mis preguntas, por favor. Eso por la segunda, no tenemos ningún acercamiento con Morena y nuestra función como oposición es señalar lo que está mal y esa nunca vamos a renunciar. En cualquier democracia la oposición tiene que señalar lo que está mal y eso, aunque ellos no lo acepten o aunque ellos no modifiquen, esa es nuestra obligación. Nosotros representamos una buena parte de la población y tenemos que decirle a los electores de los años siguientes cuál es nuestra oferta política desde ahora y eso significa estos ejercicios que tenemos. Entonces no hay ningún acercamiento con el tema del presupuesto. Segundo, tema electoral, tampoco hay ningún acercamiento. No hay ningún acercamiento y yo de nueva cuenta señalo que la nota de ayer no refleja lo que piensa el PRI ni lo que dijo el diputado Cacique. El diputado Cacique estaba refiriéndose a las iniciativas que se encuentran en esa comisión, únicamente. Y hay mandatos legales que tendrá que primero resolver la Junta de Coordinación Política y luego el Pleno de cómo se resuelven. Y esto no es abrirle o no abrirle el tema a una reforma electoral. Es sencillamente lo que representa eso. Resolver lo que la Corte o los tribunales electorales nos están diciendo. Supongo que el diputado Mier se refería a un debate que ayer se dio en la Junta de Coordinación Política, pero nosotros no tenemos ningún acuerdo al respecto. Tal vez es algo que en el futuro se tenga que resolver, pero hoy no lo estamos planteando ni lo estamos pensando. Es hasta dónde y en qué momento los tribunales y el INE resuelven lo que aquí no se ha legislado. Pero esto no significa un acuerdo con nadie. Nada más que es un problema técnico que hay en la legislación mexicana, que son estos huecos que se han ido atendiendo a través de sentencias. Pero hoy mismo no hay esa urgencia. La urgencia la dará la sociedad, únicamente. ¿Qué habla el diputado Mier si el 15 de octubre está hablando de que es el límite para reformas electorales? O sea, ¿está hablando a lo loco Mier o qué pasa con él? Yo le diría que le preguntara usted a él. Entonces, ¿le está diciendo a Mier que el PRI no va a una reforma electoral con Morena? Yo no estoy diciendo nada a nadie, lo que usted escuchó nada más. No. Y pregúntele a Mier qué quiere decir, y le agradezco la pregunta. Vamos. Pues oiga, mire, a los términos que ayer se planteó por una nota de usted, no. Vamos con Arnold, y es la última pregunta. Arnold Gutiérrez, Canal 11. Gracias, diputado. Sobre la situación también de la reforma electoral, ¿qué está bien, qué está mal? Y como dicen ustedes, es para atender quizás a los pobres. ¿Cuál va a ser cuál es la posición de ustedes respecto a ese tema? Como dicen que ya está, digamos, a la vuelta de la esquina, atender un asunto hasta como límite el 15 de octubre. Ya he sido claro en esto. Nosotros no tenemos una propuesta ahora. Hay unos mandatos legales, en todo caso, pues eso se tiene que ver en la Junta de Coordinación Política y luego plantearse al Pleno. Es todo lo que hay. Muchas gracias. Hemos terminado la conferencia de prensa. Gracias. ¿No me puede precisar entonces el PRI no iría a una discusión de reforma electoral para el 15 de octubre o en la primera semana de octubre, como dice el diputado Mier? A ver, de nueva cuenta, no sé lo que ha dicho el diputado Mier, para empezar, y el diputado Mier habla por Morena. Preciso, nosotros no vamos a cambiar la conformación del INE ni los tribunales electorales. Si hay un mandato jurisdiccional, pues lo tendríamos que atender. Pero eso no es porque queramos o no queramos, eso es una obligación. Y ese es el límite de lo que haríamos. El diputado Mier dijo, tiene que haber reforma electoral a más tardar el 15 de octubre. Pidió precisamente, pondremos el inicio de la discusión la primera semana de octubre para a más tardar el 15 de octubre estarlo resolviendo. Y señaló que dentro de las diferencias, porque habló de coincidencias con la oposición, y de las diferencias habló precisamente que la conformación y la elección del INE eran los puntos de diferencia. Mi pregunta nuevamente es, ¿el PRI va o no va para discutir la reforma en octubre? A ver, de nueva cuenta le digo, no sé qué haya dicho Mier, por un lado, y segundo, bueno, pues eso es lo que usted dice, no, yo no escuché a Mier. Y segundo tema, se lo digo muy claro, de nueva cuenta, nosotros no atenderemos una reforma electoral
que lesione al INE o a los tribunales. Y solamente atenderemos aquellas que sean un mandato jurisdiccional. Pero eso está más allá de querer o no querer. Y de esos hay muchos temas acá en la Cámara. Aunque presionen a Manuel López Obrador a ustedes, como hizo en la pasada, hace recientemente. A nosotros no nos ha presionado nadie. Si usted se refiere a lo del ejército, a mí lo que me presiona es la inseguridad. Y a mí lo que me preocupa es que si no hacen ese cambio en senadores, le van a entregar este país al narco. Yo espero que me equivoque, ellos voten a favor y que en el 2024 no veamos un apocalipsis, porque si se va el ejército de las zonas de este país, lo vamos a perder tal vez para siempre. Muchas gracias a todos. Gracias.